Bueno, buenos días. Terminamos la materia de lo que fue macroeconomía. La que sigue es teoría financiera y vamos a empezar a ver lo que viene siendo su concepto, cómo está constituido lo que viene siendo la teoría financiera, cuáles son los estados de resultados que se constituyen dentro de lo que viene siendo la teoría financiera. Vamos a ver su concepto de cada uno de ellos. Por lo tanto, empezamos aquí con lo que viene siendo la teoría financiera. Y en la teoría financiera tenemos lo que viene siendo primeramente el concepto de qué son las finanzas. Y tenemos aquí nosotros que por finanzas se entiende que son diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de decisiones que son consideradas como parte administrativa dentro de lo que viene siendo una empresa. En esa parte, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros tenemos actividades y decisiones administrativas, para que haya todo esta función, debemos de tener un financiamiento de activos fijos. Es decir, para nosotros tener una empresa, obviamente, pues debemos de tener un terreno, un edificio, debemos de tener mobiliario, debemos de tener circulante, es decir, debemos tener efectivo en dinero, cuentas y efectos por cobrar. Esto es todo lo que constituye lo que viene siendo la parte de las finanzas dentro de lo que viene siendo una empresa o así sea un pequeño negocio. Para nosotros poder tener un pequeño negocio, pues obviamente también necesitamos tener a lo mejor no les digo un edificio, pero sí un local pequeño, para nosotros poder sacar adelante lo que viene siendo el negocio, que es lo que debemos de tener, pues circulante. La palabra nos lo dice, dinero que circule, así como compro que se venda, así como se vende que se compre, sí, en este caso. Entonces, finanzas viene siendo lo que le conocemos como la parte económica de lo que vienen siendo las empresas. Aquí les pongo cuál es la importancia de las finanzas y dice que las finanzas cumplen un papel que es muy importante dentro de lo que vienen siendo las empresas. A través de las finanzas, los empresarios o los dueños de los negocios se van dando cuenta si hay éxito, si el Estado les ha permitido que ellos hayan podido vender lo que vendrían siendo sus productos. Aquí habla sobre lo que viene siendo cómo se puede considerar lo que es el éxito de llegar a tener las finanzas. Uno de los puntos muy importantes para poder tener una buena finanza dentro de lo que viene siendo su empresa o su negocio es que hay que tener una buena planificación. Para nosotros poder planificar qué es lo que debemos de tener primero, pues debemos de tener un circulante, debemos de tener un capital con el que nosotros vamos a invertir para poner nuestro pequeño negocio. Cuando nosotros ya tenemos planificado cuál es el capital por el que yo me voy a regir para poder adquirir los productos, empiezo a ver dónde voy a comprar el producto. Es decir, aquí ya empiezo a hacer una ejecución, como quien dice, ya empiezo a ver qué es lo que voy a comprar, dónde lo voy a comprar, pero así como hay una planificación, ya hay una ejecución, debe de existir un control. El hecho de que nosotros tengamos un capital no quiere decir que todo ese capital lo vayamos a invertir en mercancía o en producto. Simple y sencillamente nosotros tenemos que decir, bueno, voy a decidir la mitad de mi economía va a ser para compra de producto y la otra mitad me va a quedar como un colchón para una determinada necesidad que yo vaya teniendo dentro de lo que es la empresa. Aquí es como prácticamente se decide que existe una economía que puede ser empresarial o una economía que puede ser pública. Todo esto obviamente se esfera o se conlleva a lo que viene siendo la producción y los consumos. En cuanto, si hablamos nosotros finanzas de producción, estamos hablando que son empresas que están produciendo un determinado producto para ofertarlo, para venderlo en este caso. El consumo que venimos siendo nosotros los consumidores. Si yo tengo un negocio, obviamente yo voy a comprarle a esa empresa que produjo para yo ofertar el producto a lo que vendrían
siendo los consumidores. Entonces, las finanzas en sí podemos determinar que es el punto importante para que exista éxito dentro de lo que viene siendo una empresa. Obviamente, si no tenemos nosotros un capital, si no tenemos una buena planificación, si no ejecutamos como debe de ser, si no hay un control, ¿qué va a pasar? Que simple y sencillamente, pues no vamos a tener ese éxito dentro de lo que vienen siendo las finanzas de la empresa, ¿sí? El otro punto habla sobre cuáles son los aspectos de las finanzas. Dice que los aspectos de las finanzas están compuestos por tres. Uno de los primeros aspectos son los mercados de dinero y lo que se le consideran como los capitales. En esta área dice que se debe de tener mucho conocimiento acerca de la economía en forma general dentro de lo que viene siendo la empresa o el negocio que nosotros vayamos a poner. Aquí se tiene que identificar cuáles son los factores que van a apoyar y cuáles son los factores que van a afectar lo que viene siendo la economía. Así como también debemos saber cuáles son las herramientas que hay que utilizar para que se pueda llevar una mejor situación financiera dentro de lo que viene siendo el mercado de dinero. Aquí en los mercados de dinero y de capitales, nosotros como dueños o como iniciadores de un negocio, tenemos que ver muy bien dónde vamos a invertir nosotros lo que viene siendo nuestro capital. Nosotros no podemos decir, vamos a hacer un negocio sin antes hacer un estudio de análisis en el mercado. El estudio de análisis obviamente se ve desde cómo nos vamos a apoyar, cómo nos va a afectar la economía. Se hace un estudio prácticamente para identificar que no nos vayamos a ir a la quiebra en lugar de ir nosotros a lo que vendría siendo la mejora dentro de lo que es la empresa. Por lo tanto, aquí nos dice que es bien importante el que nosotros tengamos controlado lo que viene siendo parte de nuestro dinero para poder invertir dentro de lo que sería un negocio. La otra aspecto de las finanzas, el otro aspecto viene siendo la inversión. Dice que esta área se encuentra pues estrechamente relacionado con lo que viene siendo las finanzas, ya que esta se involucra dentro de lo que viene siendo el manejo que se le va a dar a lo que viene siendo el dinero. Aquí se determina cómo se pueden ir a asignar diferentes tipos de recursos de una manera eficiente. Aquí ya si se dan cuenta, más que nada nos habla sobre lo que viene siendo la parte del dinero, en qué vamos a invertir nosotros. Si vamos a poner un negocio, tenemos que pensar muy bien cuál es la primera inversión que tenemos que hacer. A lo mejor la primera inversión que vamos a hacer va a ser comprar un terreno para construir o simple y sencillamente rentar un local para yo poder poner lo que vendría siendo el negocio. Esa ya es una parte en donde se va a manejar parte del dinero y donde yo ya voy a decir, estoy haciendo una inversión para lo que viene siendo mi negocio. Cuando ya nosotros tenemos el local o tenemos un terreno en donde nosotros ya vamos a quedar establecidos como negocio, como empresa, entonces ahora sí tenemos que ver en qué productos es en lo que vamos a invertir. Obviamente hay que invertir en mobiliario, hay que invertir en equipo, pero ya que tenemos nosotros incluido nuestro local, que tenemos nuestro mobiliario y nuestro equipo, entonces ahora sí vamos a invertir en lo que vendría siendo la mercancía. Es decir, el producto que nosotros vamos a vender y que sabemos que vamos a tener una ganancia en un momento determinado. Posteriormente, el otro aspecto nos habla sobre lo que es la administración financiera. Esta dice que tiene como objetivo la expansión del dinero. Dice que en ella se va a encontrar la forma en cómo manejar adecuadamente lo que vienen siendo todas tus ventas y todos tus gastos para poder saber que hay una buena utilidad. ¿A qué nos conlleva esto? Yo voy a vender producto, pero vamos a suponer que un producto no se me vende al 100%, se vendió a un 90%. Les pregunto, ¿volverían ustedes a gastar en ese producto que se me vendió únicamente un 10%? Les pregunto. No. No, Jocelyn, ¿por qué?
porque lo vería como una mala inversión y si sí decidiera gastar otra vez en él, entonces tendría que buscar otra forma de presentárselo al consumidor, Así buscar es, otras estrategias para buscar que se venda mejor. que se venda mejor lo que vendría siendo el producto. Gracias, Jocelyn. No podríamos, como dice su compañera, invertir nosotros. ¿Por qué? Porque sería prácticamente un gasto inútil. Al contrario, yo tendría que tratar de ver la forma en cómo meter ese producto a un costo mucho más económico o a una promoción del 2 por 1 con el fin de que ese producto tenga una buena utilidad en cuanto a lo que vendrían siendo las ventas, que me genere una utilidad a mí. Entonces, parte de los aspectos es primeramente ver el mercado, el dinero y el capital con el que nosotros contamos. Cuando ya tenemos dinero y capital, ¿qué es lo que tenemos que ver? La inversión. ¿Dónde vamos a invertir lo que viene siendo el producto? Después del dinero y capital y las inversiones, obviamente tenemos que tener una buena administración. Como les decía ahorita, el que tú tengas mucho dinero para poner tu negocio no quiere decir que todo ese dinero te lo vayas a gastar. Hay que ver cuáles van a ser tus ventas y cuáles van a ser tus gastos. En sí, cuál es lo que tú vas a vender y en base a eso tú te vas a ir dando cuenta cuáles son las utilidades que tú vas teniendo. Como ejemplo que poníamos ahorita, si yo vendo un producto, si compro, perdón, un producto y no se vende, ¿voy a tener utilidad o no voy a tener? Obviamente que no voy a tener ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque el producto está ahí parado, no se está vendiendo prácticamente. Entonces siempre hay que tratar de ver, bueno, pongo el negocio, pero hay que tratar de tener una buena administración. Administración se refiere a cuánto voy a gastar y cuánto voy a tener como utilidad prácticamente. Viene cómo se clasifican las finanzas. Las finanzas se clasifican como públicas, como privadas, como populares y como solidarias. ¿Cuáles son las finanzas públicas? Dice que las finanzas públicas constituyen lo que viene siendo una actividad económica en lo que es el sector público. Las finanzas públicas dicen que establecen lo que viene siendo las necesidades, los recursos, los ingresos y los gastos de lo que viene siendo un negocio. Dice que el Estado hace un uso sobre lo que son los recursos provenientes de su gestión política para desarrollar lo que vendrían siendo todas las actividades financieras y así tratar de explotar y distribuir las riquezas. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades públicas, ya sean individuales o ya sean colectivas. En sí, las finanzas públicas nos ayudan a que nosotros podamos obtener diferentes tipos de recursos. ¿Cuáles son esos recursos que nosotros podemos obtener? Podemos obtener un ingreso, pero así como tenemos ingresos, vamos a tener gastos, ¿sí? Por lo tanto, esa procura que se desarrolle una situación financiera en donde se cumpla todas las necesidades públicas de lo que viene siendo una empresa. Eso vendría siendo en cuanto a lo que es la finanza pública. En cuanto a lo que son las finanzas privadas, dice que estas están relacionadas con funciones de empresas privadas y son aquellas empresas que únicamente funcionan bajo la teoría de la productividad. Es decir, si yo vendo, obviamente mis ganancias van a ser máximas. Si no vendo, mis ganancias van a ser mínimas. Este es del Estado, obviamente, por eso se dice que son las finanzas privadas. Como finanzas privadas, ¿qué ejemplo podrían darme ustedes? Ya sea Judith o Luz Helena. Jocelyn ya participó. Como finanzas privadas, ¿qué ejemplo podríamos poner? ¿Nadie? Luz Helena. Judith, ¿algún ejemplo? A ver, Jocelyn. De las finanzas privadas, Ajá.
sería como, ¿se refiere al que sea una empresa totalmente privada o las actividades de una empresa que sean privadas? Dice ahí las funciones de las empresas privadas. Ah, ok. Ujú, Em, Podría ser como una empresa de seguridad, que ujú. sería como gestionar las, ¿cómo le digo? Prestar sus servicios solamente a ciertos sectores. Podría ser uno de esos ejemplos. Así como que, como a otro tipo de ejemplo de las finanzas privadas, podrían venir siendo las que se mueven dentro de lo que viene siendo el estado en donde nosotros vivimos. Ok. Por decir, donde nosotros pagamos, vamos a decir, el predial de nuestras de nuestras casas, ¿sí? Esa se considera como una empresa privada. Es decir, no es una empresa como esta que estamos viendo acá, como una finanza pública. Como una finanza pública vemos todo lo que se maneja dentro de nuestro alrededor, lo podríamos considerar así. Las privadas no. Las privadas no son para nosotros, es para el Estado, como quien dijera, es para el gobierno prácticamente lo que vendría siendo las finanzas privadas. Y ya la finanza Podría, popularizó, perdón, Jocelyn. podría ser como Comapa o la CFE. Exactamente, ellas son instituciones privadas, Comapa o la CFE, exactamente, son privadas, no nos conlleva a ningún beneficio, vaya, al contrario, creo que a nosotros obtienen ellos prácticamente lo que viene siendo las ganancias de nosotros como consumidores. Consumimos nosotros ese servicio y obviamente nosotros tenemos que pagar por ese servicio. A esas son a las que se le consideran las finanzas privadas. Gracias, Jocelyn. Y tenemos después lo que viene siendo la finanza popular y la finanza solidaria. Dice que se entiende por finanza popular y solidaria a la forma en cómo se van organizando de una manera económica, donde los integrantes llevan a cabo una buena organización y desarrollan procesos de producción. Ellos hacen el producto, vamos a decirlo, ¿para qué? Para satisfacer diferentes tipos de necesidades y generar diferentes tipos de ingresos. Obviamente, estos están relacionados con lo que viene siendo la solidaridad, la cooperación o la reciprocidad. Dice que la economía popular y solidaria está identificada como un sector ya que es ancestral, que es comunitario, cooperativo, informal o microempresarial. Aquí tenemos o entendemos nosotros que las finanzas populares, ¿qué es lo que hacen? Las finanzas populares tratan de poner un negocio. Ese negocio, aquí nos lo da a conocer, hace que exista cierta solidaridad, que exista cierta cooperación y que exista cierta reciprocidad. ¿Hacia quién va a existir todo eso? Obviamente hacia nosotros como trabajadores. Si yo por decir pongo una empresa, esa empresa o ese negocio lo voy a poner como popular y solidario. ¿Por qué? Porque voy a tratar de satisfacer necesidades y voy a tratar de generar ingresos, pero obviamente esto lo voy a conllevar a que haya una solidaridad, a que haya una cooperación y a que haya una reciprocidad con todos y cada uno de mis trabajadores. A esto llevamos a que es una economía popular y solidaria y que no nada más es para una empresa pequeña, también puede ser para microempresarios. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, no se distingue muy bien y nos habla sobre lo que es el Programa Nacional de Finanzas, en donde obviamente esto nos lleva a un sector financiero popular y solidario
en donde van a existir entidades de desarrollo social. Es decir, que nosotros podemos llevar a cabo lo que vendría siendo una parte de la finanza popular, otorgándola o satisfaciendo a los consumidores. Pero obviamente para yo poder invertir o para yo poder tener este negocio y poder prácticamente atenderlo, ¿qué estoy haciendo? Estoy contratando personas que me den reciprocidad, es decir, que así como yo contraté ese tipo de personas, obtenga yo una satisfacción de lo que vendría siendo el trabajador. Viene después lo que nosotros conocemos como la administración financiera. Y aquí en la administración financiera determinamos nosotros prácticamente lo que vendría siendo un concepto de lo que es la administración financiera, y vemos también cómo está dividido lo que viene siendo la administración financiera. Y aquí determinamos qué es la administración financiera. Y la administración financiera nos dice que es el área que cuida prácticamente lo que vienen siendo todos los recursos financieros de una empresa. Estos recursos financieros de esta empresa, obviamente, ¿a qué nos ayudan? Nos ayudan a que se pueda operar con eficiencia y con eficacia todo lo que viene siendo la parte financiera. Posteriormente de lo que es la parte financiera, tenemos cómo se divide lo que viene siendo la administración financiera. La administración financiera dice que se divide como análisis de datos financieros, cómo determinar una estructura del activo de la empresa y cómo determinar la estructura de su capital. A través de lo que venimos viendo, el concepto de lo que es la administración financiera, vemos que es prácticamente el recurso financiero que se va obteniendo de lo que viene siendo una empresa. Nosotros, obviamente, cuando ponemos un negocio, nos vamos dando cuenta si vamos teniendo recurso financiero o no. Si nosotros estamos siendo eficientes y si estamos siendo eficaces en llevar a cabo lo que vendría siendo prácticamente ese negocio. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta ahí si estamos invirtiendo más o simple y sencillamente nada más estamos invirtiendo lo que prácticamente estamos obteniendo como ganancia. Tenemos aquí cuál es la función de un administrador financiero. Es evaluar y seleccionar clientes. Es evaluar la posición financiera de la empresa. Adquirir un financiamiento a corto plazo. Adquirir o tener adquisición de activos fijos y una distribución de utilidades. Para nosotros poder vender un producto o poner un negocio, primeramente vamos a seleccionar dónde nos vamos a ubicar, dónde se va a ubicar el negocio. Como se dan cuenta, bueno, aquí por decir nosotros en Tampico tenemos lo que es el centro, después viene que es la zona dorada, la zona nice que le llaman aquí, en donde cada quien se va a ubicar dependiendo del tipo de clientes que quieran tener. Si yo por decir quiero gente que sea de no mucho dinero, obviamente pues voy a seleccionar un lugar en donde esa persona se sienta satisfecha de ir a comprar el producto. Si yo ya quiero una zona elegante porque voy a seleccionar mis clientes, pues tengo que buscar otra área hacia donde irme, hacia donde poner mi negocio. La función de un administrador también es ver cuál es la parte financiera de lo que viene siendo mi empresa, la posición de las finanzas que yo voy obteniendo prácticamente. Otra de la función del administrador es si vamos a adquirir dinero, que sea un financiamiento a corto plazo. Siempre nos conviene más que sean a corto plazo a nosotros obtenerlo a largo plazo. A largo plazo obviamente nos cargan más interés y es más tiempo para yo poder pagar lo que vendría siendo mi financiamiento. Que existan lo que viene siendo los activos fijos, es decir, que haya ganancias y que a final de año obtengamos diferentes tipos de utilidades para de esas utilidades nosotros poder satisfacer también, aparte de lo que vendrían siendo nuestros trabajadores. Existen diferentes tipos de estados financieros dentro de lo que vienen siendo las empresas.
Y uno de esos estados financieros son los que se consideran como de propósito general. Estos estados dice que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios con el ánimo principal de satisfacer lo que vendría siendo un bien común y evaluar la parte económica para que se puedan generar diferentes tipos de flujos. Esto caracteriza a lo que vendría siendo la claridad o la fácil consulta en lo que vendría siendo la parte financiera de lo que sería una empresa. Entonces, cuando nosotros tenemos un negocio o cuando trabajamos en una empresa, existen diferentes tipos de estados financieros y uno de ellos o varios de ellos prácticamente son los que se determinan ya a lo que vendría siendo el final del año. Los estados financieros básicos que existen son el balance general, que es lo que realiza una empresa a final de año, lo que vienen siendo los estados de resultados u operaciones, los estados de cambio dentro de lo que viene siendo el patrimonio, los estados de cambio en la situación financiera y los estados de flujo. Aquí tenemos lo que vendría siendo el concepto de cada uno de estos estados financieros y vemos primeramente lo que vendría siendo el del balance general. El del balance general dice que es un documento que se considera como un documento contable y que refleja lo que viene siendo la situación patrimonial de la empresa en un momento de un determinado tiempo. Este balance general está constituido por lo que viene siendo el activo y por lo que viene siendo el pasivo. El activo que muestra todo lo que viene siendo los elementos patrimoniales de la empresa. Como vemos en el ejemplo que les puse, dentro de lo que viene siendo el activo, viene siendo lo que se le considera como activo corriente. Ahí incluimos cajas, bancos, clientes. En los no corrientes, activos fijos, las depreciaciones. A eso es a lo que le llamamos nosotros lo que es la parte activa. Y la parte pasiva es donde detalla el origen financiero, es decir, lo que vendría siendo, dijéramos nosotros, nuestros proveedores de lo que serían nuestros productos, es decir, los proveedores, los bancos, los empleados, los estados. Eso es lo que constituye la parte del pasivo. Dice que obviamente es considerado como la parte patrimonial de lo que viene siendo la empresa. Él estructura su balance a través de activos y pasivos y así es como él va determinando cómo está la parte patrimonial de lo que sería su negocio. Posteriormente viene siendo el estado de resultados. El estado de resultados se conoce como un documento contable y que muestra lo que es la utilidad, la pérdida remanente o la pérdida excedente en un momento determinado o en un periodo determinado dentro de lo que viene siendo una empresa. Presenta una situación financiera, como nos marca una fecha determinada, en donde se ven cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que se fueron efectuando dentro de lo que viene siendo la empresa. Obviamente se hace a través de una hoja de balance general. Aquí les puse yo más o menos una estructura de cómo se maneja o cómo se desarrolla lo que viene siendo un estado de resultados, como son costos, las ventas, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos, y así como estas cuentas obviamente se pueden incluir más dentro de lo que es el estado de resultados. Posteriormente viene el estado en cuanto a lo que viene siendo la parte patrimonial y dice que esta muestra prácticamente, más que nada se utiliza dentro de lo que viene siendo aquellas empresas que están en una sociedad. Esta marca lo que viene siendo los aportes que se están otorgando a los socios y cómo se van a distribuir cada una de las utilidades que se van obteniendo en los diferentes periodos de lo que vendría siendo nuestras ventas de las empresas. Además de que se van viendo cuáles fueron las ganancias que fueron retenidas y que obviamente esas ganancias ¿cómo se llama? Se van repartiendo entre lo que vendría siendo la parte de los socios. Y aquí les pongo también lo que vendría siendo un ejemplo de cómo se puede presentar el estado o el estado de patrimonio, el estado de cambio dentro de lo que viene siendo el patrimonio de una empresa. Ese es otro de los tipos de estados de resultados.
Y por último, lo que se le conoce como el estado de aplicación de fondos, y dice que en este estado se utiliza todo lo que viene siendo, perdón, en este estado se utiliza todo lo que vendría siendo una parte de cómo tratamos nosotros de pronosticar posibles situaciones de riesgo. Posibles situaciones de riesgo que tenga la empresa. Esta nos ayuda a ver si en realidad la empresa está cumpliendo con lo que vendría siendo las ganancias que nosotros vamos a obtener, o estamos teniendo prácticamente lo que vendrían siendo pérdidas. Y aquí también les marqué lo que vendría siendo cómo se puede presentar lo que sería un estado de aplicación de fondos. Aquí nos marca lo que vendría siendo en los años 1, 2 y 3, nos muestra lo que vendrían siendo las cuentas. Es como un estado de cuenta de un banco prácticamente, pero aquí estamos hablando de un estado de cuenta de una empresa. Aquí nosotros nos vamos dando cuenta prácticamente si la empresa está en situación de riesgo o no. Esto es lo que se refiere. Y por último tenemos lo que vendría siendo el estado de flujo. Y el estado de flujo muestra lo que vendrían siendo salidas y entradas de lo que sería el efectivo que se está trabajando dentro de lo que viene siendo la empresa. Aquí, más que nada, esto se determina o se divide en trimestres, en meses o en semanas. Y así se detecta cuál es el monto y la duración de los faltantes o sobrantes de efectivo. Es como que hacemos una pequeña auditoría en este estado de flujo para determinar si hubo faltantes de dinero o para determinar si hubo sobrantes de los mismos. Y aquí tenemos lo que vendría siendo el flujo de efectivo, un ejemplo de flujo de efectivo en lo que sería prácticamente un estado de flujo. Estos son los tipos de flujos de sistemas que se trabajan dentro de lo que viene siendo la parte de las finanzas. Para la clase de mañana van a buscar lo que viene siendo qué es un análisis financiero, qué es el análisis financiero y ejemplos acerca de lo que vendría siendo el análisis financiero. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana. La clase de mañana también sería a las 8 de la mañana. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que vimos ahorita? ¿Dudas, preguntas? De la tarea es, ¿qué es un análisis financiero y cuántos ejemplos? No, dos o tres ejemplos que encuentren, o si encuentran nada más uno con un ejemplo. Ah, ok. Ya, Sí, sería todo. ok. Judith. Judith, Luz Helena. No, ninguna, gracias. Ninguna duda, Luz Helena. Judith no está, yo creo que se nos fue. Bueno, entonces las vería mañana en la clase de mañana a las 8 de la mañana. Ahorita les subo el video para que lo tengan y si hay dudas o cualquier cosa, mañana me dicen, ¿sí? Que tengan bonito día, nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias.